Saludos, saludos mis amigos. Es la segunda parte de mi video de mi cocina inducción o podemos decir estufa. Como yo le dije a usted que ya lo dañé con esas cosas que se ponen debajo de los cardelos. Entonces, como yo lo vi que coge limón, yo digo, bueno, se puede, pues entonces por la forma que tiene, porque debe ser completamente plano, entonces no se podía poner y yo no lo sabía. Pues entonces, mis amigos, ese no costó un dinero, no costó 277 euros, porque mi marido llama a un instalador para que lo viene a arreglar. Entonces ya sabe, pagamos un precio. Pues esta estufa, pues es bien, sí, es muy bien, pero hay que saber usarlo, sí. Pues mira, todo lo que va encima debe coger el imán. Entonces, si no se coge imán, no sirve. Pues mis amigos, aquí en Holanda, como dice el gobierno, estas estufas que se está poniendo ahora para 2030, todas las casas en Holanda va a tener que usar este tipo de estufa con electricidad, no va a tener gas más. Pues mira, aquí así que se prende hasta 9. Entonces el volumen más grande es 9. Entonces así también esa estufa es caliente. De una vez se calienta la cosa. Por eso que se puede quemar tu comida rápido, rápido se te la puede quemar. También mira, esa es una llave para si uno tiene niños. Así se la cierra aquí para que los niños no se juega con porque uno sabe que con niños no se juega con estas cosas, pero en realidad no es, porque es de eléctrica, no es muy, vamos a decir, no es muy peligroso para niños, no. Pues mira lo que mi marido puso, mis amigos, ese es una luz que se pone si está haciendo oscuro, si usted no quiere prender la luz, de una vez, se usa con batería. Con el movimiento del cuerpo se prende. Cuando uno está en la cocina, así no se queda en la oscuridad. Es chévere, sí. Es chévere, mis amigos. Pues mira como que otra vez lo voy a enseñar, porque también tiene un programa. Esa estufa tiene un programa. Se puede programar los minutos que uno quiere. Por ejemplo, si tú quieres 20 minutos para hacer tu comida, tú pones 20 minutos. Si quieres 5 o 10, lo que quieres se le pone. Entonces, cuando se llega a la hora, la misma estufa se apaga. Entonces, ya si usted tiene pensar de cambiar estufa, es mejor ya lo hace, porque si todavía estamos vivos en 2030, ya usted sabe, toda la casa va a tener que utilizar esta estufa. Aunque se puede dañar rápido, sí también. Bueno, eso depende también el precio que uno compra. Mira, entonces ahorita usted va a escuchar como que se apaga solo cuando llega los minutos. Entonces se hace su pip pip. Entonces se apaga solito, mis amigos. Pues en realidad vale la pena, sí. Vale la pena, mis amigos. Pues puedo decir como si fuera una sorpresa, pero sorpresa sospechosa, porque yo sabía más o menos. Yo sabía cuando vine de Santo Domingo de mi vacación, mi marido la regretó eso. Entonces, mis amigos, así es, no sé qué más tenía que decirle. Si usted quiere que le diga algo, usted me hace pregunta. Entonces, esa es una tabla que mi marido compró para poner cuando ya terminamos de cocinar, y ahí lo pongo encima y ya hasta la próxima, para que no se dañe ni se ensucie, mis amigos. Pues deme un like si le parece bien mi video y lo comparte, y Dios me lo bendiga.